La paz del Señor sea con nuestros hermanos allí. Gracias por estar aquí. Estamos conociendo a nuestros hermanos. El centro de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8, donde dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Francisco Henao, casado por 44 años, con 68 años de edad, 48 años como cristiano, 2 hijos, 3 nietos. Querido hermano, gracias por estar aquí, bienvenida a este programa. Queremos conocerte un poco más y quizás viendo los años que llevas como cristiano, me llevan a preguntarte cómo han sido esos años, cómo ha sido ser cristiano, qué experiencia puedes tú mostrarnos, hablarnos hoy. Gracias, pastor, por la invitación. Para mí es muy importante y muy especial este momento. Y sí, mi experiencia como cristiano fue algo que nunca pensé yo llegar a ser cristiano. Estaba en el colegio, era de los revoltosos, tirapiedras, de izquierda, bueno, no creía en Dios, nada de esto. Y un joven un día, ya prácticamente cuando me iba a graduar de bachiller, me invita a una reunión de jóvenes, pero mi propósito al aceptar esa invitación fue ir con otros 2 compañeros a sabotear la reunión. Yo no iba a conocer del Señor nada de esto, ni mucho menos a alabarlo, sino a sabotear la reunión. Pero cuando llego a ese lugar fue algo que me impactó. Nosotros íbamos con esa cara amargada, llena de problemas, con deseos de cambiar al mundo a la fuerza, y allá encuentro un grupo de jóvenes llenos de gozo, de paz, de amor, que me impactaron. Y luego escucho el mensaje, después de la alabanza escucho el mensaje, y esa palabra ese día tocó mi corazón. Desde ese día acepté al Señor en mi corazón y he tenido algunas experiencias, sí. Wow. En mi vida cristiana. Antes, o sea, tú llegaste a la iglesia por ir a sabotear una reunión, un culto. Sí. El colegio donde yo estudié era un colegio público, llama INEN de Cali, muy grande, más de 6,000 alumnos. Se estaba inaugurando el colegio, era nuevo ese colegio. Entonces recibieron de muchos colegios los que habían desechado de los otros colegios, y ahí estaba yo en ese grupo. También los profesores que llegaron ahí eran la mayoría, no todos, pero la gran mayoría eran de ideología marxista, leninista, revoltosos. Y entonces eso fue lo que nos inculcaron a nosotros a través de las clases. Ahí adoctrinaron a mucha gente que luego pertenecieron a grupos guerrilleros. Wow. Se podría decir que tú eras entonces uno de los desechados de los colegios para sabotear o para intentar sabotear. Sí. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que yo entraba al primer año de bachillerato, pero recibieron hasta el tercer año de bachillerato. Entonces, los que entraron a segundo y tercero venían de otros colegios. Yo venía de la escuela. Yo era prácticamente un niño en ese entonces. Y lo que pasó es que tocaría contar el trasfondo mío. Vengo de un hogar, de una familia disfuncional, un padre que tomaba mucho. Ganaba muy buen dinero, pero él se lo gastaba en la calle con mujeres, en licor. Y en la casa vivíamos, como se dice, manga por hombro. Fuera de eso, el maltrato, el abuso físico, no con nosotros, pero sí con mi madre, eso marcó mucho nuestras vidas. Yo era un joven muy tímido, muy alejado, muy apartado. No podía compartir con otras personas. Y salir a la calle casi no me gustaba. ¿Por qué? Me daba pena porque los vecinos veían los espectáculos que se formaban a veces en la casa. Entonces, eso marcó mucho mi vida. Fue bastante dura, bien difícil. Mi madre
de lo que ella recibía para la comida, iba guardando de a poquitos, y ella nos hacía la ropa, nos cosía la ropa y nos hacía los pantalones, las camisas. Somos 3 hermanos, bueno, 2 hermanos y una hermana, y ella nos hacía la ropa. Mientras los vecinos andaban con ropa de marca. Entonces, esas son cosas que van marcando la vida de una persona. Crecí en una timidez, un temor, una preocupación, una inseguridad frente al mundo, frente a la sociedad, Y lo único que uno en esa situación espera es estar en esas situaciones de guerrilla, de problemas, de pandillas. Gracias a Dios que llegaste de una manera u otra a la iglesia. Sí. ¿Ese día fue impactante? ¿Ese día aceptaste al Señor o ese día comenzó de repente? Ese día acepté al Señor. Wow. Fue impactante, ¿por qué? Porque yo salí de un mundo de oscuridad, donde mi mente estaba bloqueada por mis vivencias y por lo que se estaba viviendo en ese momento. Y ahí por la ideología que me estaban implantando en el colegio. Sí, entonces, cuando yo llego allá y escucho de Jesús, de un Dios de amor, de alguien que me ama, cuando mis padres no eran que no me amaran, pero ellos no podían darme lo que no tenían. Ellos no habían recibido eso, entonces no podían. Y ese fue otro proceso también donde hubo un cambio tremendo, porque yo juzgaba a mis padres, yo los señalaba, les echaba la culpa de la forma en que era yo, de por cómo vivía yo. Pero bueno, tocaría ir más adelante, donde cuando yo acepto al Señor, el Señor lo primero que abre es mis ojos, mis oídos, mi entendimiento, y digo, oh, pobrecito mi papá, pobrecita mi mamá, ellos no tuvieron eso, ellos son así por la situación que ellos les tocó vivir. Y me tocó arrepentirme, pedirle perdón a Dios por ellos, porque los había... Yo no quería que fueran mis padres. Entonces, pedirle perdón a Dios por eso. Y fue un proceso bien interesante y bien largo. No fue fácil. Fue totalmente tu vida diferente, digamos, a la niñez, adolescencia, a lo que es la juventud a partir de ese día. Sí, aunque no fue tan fácil, porque cuando yo conocí al Señor, busqué una iglesia y comencé a congregarme. No voy a dar el nombre de la iglesia, pero era una iglesia que en la ciudad de Cali se iba la gente high class, pongámoslo así. Claro, yo era un revoltoso, sin nada, un pobre, y entonces llegué ahí, pero en la iglesia me sentía bien, pero cuando nos reuníamos con el grupo de jóvenes, había hijos de papi y mami. Y comenzaron a marcar una diferencia. Entonces, si hacían planes, estos no, porque estos no tienen, qué pena, vamos a hacer el oso por allá. Entonces nos hacían a un lado. O sea que un día yo dije, bueno, yo me paré y les dije, no entiendo. Yo he conocido a un Dios de amor que me recibe tal y cual soy yo. Pero aquí encuentro de que ustedes nos rechazan por nuestra condición. Y no entiendo esto. Ustedes me están hablando de un Dios diferente. Y ese día, de alguna forma, las pocas palabras que les dije, con mi falta de conocimiento, yo logró tocar a más de uno de ellos. Porque más de uno de ellos vinieron y me dijeron perdón. Tristemente, sí, en la iglesia de hoy en día encontramos ese tipo de actitudes, ¿no? Personas que de repente conocen o no las Escrituras, pero viven muy alejados del Señor. Y eso es difícil salir de ello. Pero dentro de eso pienso que también son pruebas, porque algo que te iba a comentar o te iba a preguntar es que uno piensa que la vida cristiana va a ser todo bueno, todo lo mejor, cuando ahí comienzan pruebas, pero de esas pruebas Dios nos libra. ¿Tú has tenido algunas pruebas difíciles donde te hayas sentido como en un horno de fuego
o hundiéndote en el mar, digamos, como Pedro estaba a punto de hundirse en situaciones como esas? Bueno, para mí una de las pruebas más duras fue esa realmente, ¿sí? Porque tal vez por mi condición yo me sentía como que Dios me había apartado con algún propósito. Y sí, fui a la universidad. En la universidad continuaba la misma situación, que lo quieren adoctrinar a uno y que quieren que uno esté envuelto en ese mundo. Yo era como un terreno fácil de cultivo para cualquier situación de esas. ¿Por qué? Porque yo venía con un resentimiento y una amargura muy grande en mi corazón desde mi crianza y después de vivir todas las situaciones en el colegio. Yo venía muy cargado. Solamente la gracia de Dios logró sacarme. Le digo, pastor, aquí, yo no era capaz de hablar a otra persona. Así lo que estamos haciendo ahorita, yo no lo podía hacer. Era muy difícil para mí. Gloria al Señor por todo ese cambio. Y Dios es bueno. Esta reflexión que le diste a estos jóvenes por las diferencias que hacían, hoy en día es muy necesario, muy necesario recordarles a nuestros hermanos que no hagamos diferencia entre los hermanos, que no hagamos acepción de personas, que contemos los unos con los otros, porque todos finalmente somos hermanos, hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial, y debemos mostrar ese amor todos los días de nuestra vida. Sé que es muy difícil. Tú llevas casado, me dijiste 44 años casado. Imagino que, como todos, no han sido 44 años de rosas, jazmines, amores. Así, ha tenido que haber también cosas muy difíciles. Si podrías decirnos, ¿qué cosa es la cosa más difícil que de repente tú has tenido que enfrentar en estos años de casados? Yo llevo entre la mitad más o menos de lo que llevas tú estando casado. Pastor, lo primero, yo de alguna forma fui desobediente. Mi esposa no conocía del Señor, pero yo, pongámoslo así, fui desobediente y me casé con mi esposa. Okay. Los primeros años fueron muy difíciles. Ella no era cristiana. No era cristiana. Okay. Muy difícil. Y ha habido momentos bien delicados. Si nosotros estamos en Londres, fue por nuestro matrimonio. Si yo hubiera continuado en Cali, a lo mejor el matrimonio no existía. Y cuando llegó aquí, mi esposa pues, tenía su familia en Cali, tenía a quien recurrir en los momentos difíciles, en los momentos que ella se sentía tal vez sola o lo que tuviera, el problema que tuviera tenía su familia. Cuando llegamos aquí a Londres, al único que tenía era a mí. Y entonces nos comenzamos a congregar y ella conoció del Señor ahí. Prácticamente, ella había conocido del Señor, pero se afirmó en el Señor. De alguna forma podría decir casi que nació de nuevo aquí en Londres. ¿Sí? Y ha sido un proceso, pero ha sido un proceso a través de todos los 44 años que me han madurado a mí, que me han ayudado a salir de ese mundo del que yo venía, que ha sido la mujer realmente la mujer idónea. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo muchas carencias, muchos faltantes, no soy perfecto. Y mi esposa ha sido como ese motor que me empuja. ¿Sí me entiendes? Y fuera de eso, ha sido la esposa que ella no se rinde fácilmente cuando ella se propone hacer algo, ella quiere hacerlo y es muy servicial. Entonces, hemos tenido batallas, luchas. Los primeros años era como cuesta arriba. ¿Sí? Hoy, le doy gloria a Dios, tenemos un tiempo como de pronto, podría decir casi como de luna de miel. En los últimos años han sido donde hemos disfrutado más la vida. Y le doy gracias a Dios por mi esposa. Gloria al Señor. Si tú dirías, yo me equivocaba en esto y sería bueno que no se equivocaran,
a los que de repente llevamos 10, 20 años de estar casados, ¿qué nos dirías? Una cosa que en mis primeros años yo fui muy dedicado al trabajo. Tenía mi propio negocio, mis propios business, como se dice aquí. Distribuía fruta al por mayor, a los almacenes, a negocios. Y entonces yo trabajaba mucho, pero trabajaba en la madrugada y llegaba mediodía a la casa cansado, almorzaba, dormía, al otro día me levantaba otra vez. Claro, mi esposa se sentía sola. Los hijos llegaron y también vivieron la misma situación. Yo creo que una de las cosas importantes, no podemos descuidar la familia, no podemos descuidar a la esposa, no podemos descuidar a los hijos por ganar dinero. El dinero nos puede dar cosas materiales, pero nos puede robar la felicidad de la familia. Es que hay un texto que dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Y eso yo creo que también entraría, ¿de qué le sirve a uno tener tanto dinero y perder su hogar? Y mucha gente pierde su hogar por trabajar mucho y ganar mucho dinero. Yo creo que debemos de tener un equilibrio en este sentido. Tú tienes dos hijos. Dos hijos. Yo no tengo nietos todavía, tú tienes tres nietos. Tres nietos. Así que no tengo experiencia en el sentimiento, aunque tengo personas muy cercanas a mí a los cuales les considero como hijos, a los cuales ya tienen hijos y los veo como nietos. Pero esa sensación, ese sentimiento que tengo por estas personas, que aunque no sean mis nietos carnales, pero los considero así, es una sensación que yo nunca había sentido. Nunca había sentido. Es diferente, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ser padre y ser abuelo de estos nietos? Ser padre es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad que Dios nos ha delegado como padres aquí en la tierra para criar hijos, y es una responsabilidad delante de Dios. He cometido muchos errores, como creo que todos los padres hemos cometido. Pero en estos últimos años ya mis hijos ya están mayores y tenemos una relación muy, muy especial, muy bonita. Y nos amamos mucho y los amamos a ellos y ellos nos aman a nosotros. Ahora, la relación con nuestros nietos, yo me acuerdo que yo decía, no, yo no quiero más nietos, otra vez volver a comenzar esa responsabilidad, como que no quería, pero ahora llenan un espacio muy especial en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ya no están los niños que teníamos cuando eran nuestros hijos niños, ahora tenemos otros niños que andan correteando, que hay que ayudarlos en una cosa, hay que ayudarlos en otra, y estamos ahí para servirles. Y de pronto corregir muchos de los errores que cometimos con nuestros hijos, queremos corregirlos con nuestros nietos. Queremos hacer las cosas mejor como lo hicimos con nuestros hijos. Todos dicen esto, que es una gran diferencia de los hijos a los nietos y que a los nietos se les malcría más que a los hijos. Es verdad. Y como que se disfruta más con los nietos que con los hijos, ¿no? No sé, ¿cómo es eso? Claro, lo que pasa es que uno como padre como que siente una responsabilidad muy grande con los hijos. Yo veo a mi hija y a mi yerno, cuando ellos están corrigiendo a los hijos, y nosotros como que, tranquilo, vengan para acá. Queremos como estar ahí para soportarlos. Ellos corren a nosotros, abuelo, abuela, abuelito, abuelita. Sí, corren a buscarnos porque como que encuentran protección en nosotros, encuentran en un momento donde no se pueden entender con los padres, como que buscan refugio en nosotros. Y nosotros estamos ahí también. Entonces es un momento donde aprovechamos y le decimos, mira, tienes que aprender a escuchar a tus padres, tienes que ser obediente. Escúchalos, sé obediente y no vas a tener problemas con ellos. Sí, entonces es un momento donde uno tiene que aprovechar también, no solamente para malcriarlos, sino para corregirlos de buena manera. Y ellos no nos ven a nosotros como que somos los que los vamos a castigar,
sino donde de pronto pueden encontrar un abrazo en el momento donde necesitan un consuelo, pero también encuentran el consejo que podemos darles. Antes comentaste acerca de tus padres, de cuán difícil fue que ellos de repente, o más que todo tu padre, que tuviera esta actitud de beber, de la calle. He visto muchos ejemplos de personas que crecen, niños que crecen diciendo, no voy a ser como mi padre, pero finalmente terminan siendo con su padre. Tu relación con tus hijos obviamente fue diferente al de tu padre. Así es. ¿Qué crees que influencia que uno sea como su padre o deje de ser como su padre? Tal vez una de las cosas que me dolía mucho y marcaba mi corazón en ese momento era el maltrato que sufría mi mamá. Y yo propuse en mi corazón, desde antes de conocer al Señor, yo no voy a ser como mi papá. Yo no voy a maltratar a ninguna mujer. No la voy a maltratar. Pero cuando conocí al Señor, aún eso se reafirmó en mi vida. Y yo le doy gloria a Dios porque ni mi hermano ni mi hermana son así, que anden borrachos a toda hora, ¿no? Y tienen sus hogares y quieren a sus hijos. Tal vez eso que nosotros vivimos no lo queríamos transportar a nuestras vidas de familia, a nuestra parentela, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a mi esposa por lo menos. Yo no quería transmitirlo y yo trato mejor dicho, ni de faltarle, ni de tocarla, ni con el pétalo de una rosa a mi esposa. Qué bueno. La respeto mucho. Yo creo que el Señor tuvo misericordia de ti, te rescató y te cambió esa mentalidad. Te lo comento porque muchas personas terminaron como sus padres. Sí. Mucha gente que creció diciendo no voy a ser como mi papá. Y yo creo que lo que influye es que no conocen otro camino. Exacto. Cuando alguien dice no voy a caminar por el camino de mi padre, pero si no conocen alternativas, terminan caminando por ese camino. Es importante que a nuestros jóvenes sepan que hay diferentes alternativas, hay otros caminos que puedan caminar. Y Jesús quizás te mostró otro camino y has caminado por ese camino. Claro. Gracias a Dios. Por eso le digo, pastor, yo tenía ese pensamiento, pero cuando conocí al Señor, el Señor me lo reafirmó. Sin Cristo es imposible. Sí. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de hoy en día? Yo tengo un pasaje, un versículo que a mí me gusta mucho y lo encontramos en Filipenses, el versículo 8, capítulo 4, versículo 8, donde dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Por qué? Hoy en día estamos viviendo en un mundo muy convulsionado. La media está transmitiendo muchas cosas que están seduciendo a los hombres. En las escuelas, yo personalmente lo siento así, decimos que vamos a educarnos, vamos a recibir instrucción, pero la educación realmente se recibe, número uno, en la casa y también parte en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como me sucedió a mí, en el colegio me llevaron a pensar en la violencia, en hacer destrozos para poder derribar un gobierno o lo que fuera. Hoy el mundo habla de guerras y violencia. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Pero con Cristo en nuestras vidas, podemos traer cautivos nuestros pensamientos, la obediencia a Cristo. Y cambiar esa mentalidad de pobres, de que no podemos. Yo vengo de un mundo donde prácticamente pensaría, yo no puedo porque no tengo, no sé cómo, no, para dónde voy, los ricos me roban, pero no, a mí me tocó salir de eso, de donde no tenía nada, a esforzarme, estudiar, trabajar para poder salir adelante.
no es que las cosas me las regalaron, tocó esforzarme. Y el Señor estaba ahí conmigo soportando. Gloria a Dios. He escuchado a un hombre un hombre muy reconocido, seguramente ahora que lo comente todos se van a dar cuenta quién es, que él se levantaba por las mañanas y se preguntaba, si hoy fuera mi último día, ¿estaría haciendo lo que estoy haciendo? Y así todas las mañanas. Si su respuesta era negativa, él decía que algo estoy haciendo mal y tengo que cambiar. Y esta pregunta le hago a la mayoría. Si hoy fuera tu último día, ¿qué te ves haciendo? Pastor, una pregunta bien interesante porque cuando estaba en mi ciudad natal, en Cali, yo conocí al Señor. Y la iglesia donde estaba asistiendo en ese momento, el pastor me dijo, Francisco, ¿quieres acompañarme en el ministerio? Y yo le dije, pastor, lo que pasa es que la iglesia no puede darme lo que yo tengo muchos compromisos económicos y yo necesito de mi trabajo. Decidí por mi trabajo en lugar del ministerio. Y después de eso comenzó mi matrimonio, comenzaron a haber una serie de situaciones que el dinero no solucionaba. Antes, por el contrario, el dinero lo estaba empeorando. ¿Sí? No el dinero, el trabajo para conseguir ese dinero. Sí, era lo que me estaba llevando a esa situación. ¿Qué haría yo hoy? Yo creo que una de las cosas que más anhelé en mi vida de pronto fue estudiar para la teología. Y no lo hice en su momento, cuando en mi juventud, sino que quería estudiar administración de empresas o cosas para manejar negocios. Y yo creo que si hoy volviera a ser joven, me gustaría dedicarme más tiempo para el Señor. Amén. Hoy restaura eso, hermano, en el nombre de Jesús. Restaura ese llamado que un día tuviste. Y aunque aquel día hayas dicho que no, hoy es el día de decirle sí. Hubo hombres en la Biblia que con 80 años le dijeron al Señor, yo estoy vigoroso como cuando tenía 40 y yo puedo conquistar. Yo creo que ha llegado el tiempo de hacerlo. Yo creo que ha llegado el tiempo de que tú puedas decir, hoy estudio teología y el resto de mi vida, viviendo un día a la vez, pueda servir en el ministerio. Porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Así es. Así que bienvenido a la obra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Si quisieras darnos alguna reflexión bíblica, aparte del que diste, hoy sería el momento. Algo que te haya acompañado, algún verso que te haya acompañado en tu juventud, desde que conociste al Señor, que quieras compartir con nosotros. Yo creo que es el versículo que todo el mundo se conoce, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué ese versículo? Porque cuando no daban nada por mí, cuando yo mismo estaba sumido en un túnel de oscuridad, donde no veía la luz, un día llego a un lugar donde me revela este Cristo. Y la luz del Señor ha venido acompañando a través del resto de mi vida. Yo creo que no hay nadie como Él. Y para el joven que esté escuchando, no sé cuál es la situación que estés viviendo, joven. Yo pasé por momentos difíciles de oscuridad, de tinieblas, de desazón, de querer dejarlo todo. Pero le doy gloria a Dios porque un día llegué a un lugar donde me enseñaron de Cristo, y Jesús me enseñó a amar y a perdonar y a reconocer mis errores y mis faltas, reconocer que acusaba a mis padres y los condenaba y poderlos perdonar y pedir perdón por haberlos juzgado.
condenar al mundo por el sistema y por el estilo de vida que tenía, para pasar a bendecir al mundo, porque es la creación, esa creación hermosa que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos sojuzgarla y gobernar sobre ella. Y entonces yo creo que ese es el versículo más importante. Probablemente mis padres no supieron cómo darme amor, pero Jesús vino y restauró eso en mi corazón. Y ese es el versículo que yo creo que hoy les quisiera dejar. Jesús te ama.